Hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me van a acompañar a realizar una fogata porque pues a nosotros nos gusta realizar lo que son reuniones y qué mejor en medio de toda esta naturaleza para compartir con la familia o amigos. Y bueno, por ahí yo estaba viendo uno que otro modelito de fogatas y el que más me gustó es el que vamos a realizar el día de hoy. Es simple pero demasiado bonito, ya van a ver. Y bueno, los materiales que vamos a utilizar es lo que es la arena. Por acá ya tenemos este poquito de aquí. Más o menos ya calculamos el tanto que vamos a utilizar para poderlo mezclar con lo que es el cemento. Por acá ya tenemos también listo. Y también vamos a utilizar lo que es la gravilla, que son las piedras chiquiticas. Por acá también tenemos más gravilla y las piedras que vamos a colocar alrededor. Y como va a ser en forma rústica o algo así, las piedras pues no dependen bastante del porte o algo así. Entonces lo primero que vamos a comenzar realizando es barrer, porque como pueden observar vamos a hacer en este ladito donde antes yo les colocaba lo que es la caña picada a las gallinas, y como ya comieron y ya quedó solo las sobras, entonces hay que barrer para poder realizar nuestra fogata. Así que empecemos. Por acá ya con la escoba lista, todo preparado, vamos a barrer. Vamos a comenzar limpiando bien toda esta zona de aquí. Y bueno, ya terminamos de barrer, y como yo quiero que mi fogata sea en forma circular y como no tenemos lo que es un compás gigante porque no existe, vamos a utilizar lo que es una barreta como esta, o también pueden utilizar un palo grande pero que tiene que ser recto, para ponerla en el medio, o sea, es decir, en el centro. La clavamos. Esta es una forma que me enseñó mi padre. Tenemos que clavarla bien ahí para que no se caiga. También vamos a utilizar lo que es una piola, con esto nos va a ayudar a medir. Y también vamos a utilizar un palo chiquito que esté más o menos recto. Este por ahí, no, sí está recto. La piola la vamos a amarrar aquí en este palito, el cual nos va a ayudar a que nuestro círculo salga perfecto. Y la otra punta la vamos a amarrar acá en la barreta que clavamos. Miren, acá ya tenemos listo, y el largo de nuestra piola va a ser el diámetro del círculo que queremos realizar. Ahorita vamos a empezar a realizar el círculo. Vamos a estirar bien y vamos a comenzar a hacer. Aquí ya terminé de realizar lo que es un círculo casi perfecto. Ahorita vamos a hacer un círculo más pequeño, que es acá en el medio. Entonces vamos a reducir lo que es la piola, lo vamos a envolver fácilmente y vamos a ver más pequeño. Por ahí sería el círculo que vamos a realizar ya para lo de la fogata. Entonces vamos a empezar de la misma manera como hicimos el primero. Una vez que ya tenemos listo el círculo interno y externo de la fogata, vamos a hacer la siguiente mezcla de cemento, arena en proporción y agua, la cual va a ser la base de la fogata, de la parte del medio de aquí, el círculo más pequeño. Entonces vamos a empezar con la mezcla. Y bueno, iba a continuar con la mezcla, pero me fijé que en esta zona de aquí del terreno está bastante desnivelada. Entonces vamos a comenzar cavando con la barreta entre unos 3 a 4 centímetros de profundidad hasta quedar a nivel con la parte de abajo. Entonces vamos a empezar a cavar la parte de arriba. Por acá
acá ya tenemos listo lo que es el círculo del medio, que es para la fogata. Ya está totalmente nivelado y ahora sí vamos a comenzar con la mezcla. Por acá ya tengo lista 3 paladas, como les dije es en proporción 2:1, es decir, vamos a poner 3 paladas de arena y 1,5 de cemento. Esto de aquí lo vamos a regar acá, en el círculo que realizamos. Y ahorita sí, encima le vamos a poner lo que es el cemento. Este de aquí también lo vamos a abrir. Vamos a abrir bonito. Ahí miren, y ahorita sí con la ayuda de la pala vamos a coger una palada. Bonito para que no se nos riegue. Vamos a colocarle arriba la otra media que les dije, porque les dije que vamos a poner 1,5. Una vez que ya ponemos los dos materiales, ahorita vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Miren, acá ya lo mezclamos súper bien. Ahorita sí vamos a abrir en el medio para poder luego poner lo que es el agua. De la siguiente manera. Con la mano más rápido. Ahí, y ahorita sí vamos a ver lo que es el agua. Por acá ya tenemos lo que es el agua, ahorita le vamos a colocar y tenemos que ponerle más o menos como a la mitad. Bueno, no tenemos que sobrepasar lo que es el cemento, o sea que caiga para la parte de acá. Entonces vamos a ponerle bonito. Ya miren, ahí. Y le vamos a dejar más o menos unos 5 minutos como que para que se remoje la parte de debajo del cemento. Y luego sí, ya empezamos a batir todo. Entonces vamos a esperar 5 minutos. Y bueno, ya esperé los 5 minutos y ahorita sí ya vamos a empezar a mezclar. Como pueden ver acá ya se mezcló con la parte de abajo. Ahorita vamos a comenzar a mezclar todo. Y si nos falta agua, pues ya le vamos poniendo más. Por acá ya terminamos de mezclar. Ahorita sí vamos a comenzar a rellenar y miren, esta es la consistencia que más o menos debe de quedar. Ahorita sí vamos a comenzar a rellenar esta parte de aquí que les dije que va a ser la base de la fogata. Miren, por acá ya estamos terminando lo que es la base del fogón y como nuestro fogón, el que estamos realizando, tiene piedras alrededor, entonces vamos a ir a ver unas medianitas no muy grandes para ponerle alrededor mientras esto de aquí se seca. Entonces vamos a ir a ver lo que es las piedras. Miren, por acá ya terminamos de colocar las piedritas alrededor de nuestra fogata. Ya va quedando excelente. Ahorita le vamos a poner lo que son las piedritas chiquitas alrededor, o sea, lo que es la gravilla. Vamos a abrir lo que es el saco. Aunque les cuento que esto, como nos costó cargar para traerlo hasta acá, a la finca, porque es bastante lejos, está un tremendo nudo. Vamos a ver si sacamos. Vean, estas de aquí están durísimas y miren, este de aquí como ya está abierto, vamos a abrir un poco más para poder irle colocando
ahí. Y ahora sí vamos a ir colocando, ¿se acuerdan el primer círculo que realizamos? Que es el externo. Vamos a ir poniendo lo que es las piedras. Y miren, por acá ya terminamos de poner lo que es el primer saco. Ahorita vamos a abrir otro. Vamos a ir esparciendo pero las piedras. Sí, nos falta, hay que abrir otro. Este de acá también ya está abierto, no lo había visto primero. Oigan, pero está pesadísimo. Pero como nosotros somos fuertes, claro que sí podemos. Miren, acá ya terminamos de poner todo lo que es la gravilla. Ahorita le vamos a colocar piedras alrededor, pero unas piedras un poquito ya más grandecitas para que vaya cogiendo más forma y quede más linda. Vamos a ver las piedras. Miren, por acá ya tenía yo esta. Vamos a irle poniendo. Ahí. Estas de acá igual. Vamos a vernos más. Y bueno, así es como ya quedó nuestra fogata. Bueno, sí es un poquito cansado y todo, pero vale la pena porque nos quedó preciosa. Luego ya les estaré subiendo en una historia ya cuando utilicemos nuestra fogata porque todavía tiene que secarse. Y bueno, mi gente bella, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Gracias por acompañarme y ver este video. Beso grande, cuídense, bye.